El hombre, el varón por sí mismo no es productivo, necesita su equilibrio, su ayuda idónea. Eso significa ayuda idónea. A veces pensamos que ayuda idónea en el concepto occidental es alguien que me ayude. No, el término hebreo significa equilibrio, aquello que equilibra, ¿sí? Entonces dice la escritura que Adán buscaba su propia ayuda idónea, pero no la encontraba. Y cada animal que Dios creaba, el hombre le transmitía vida, le daba nombre, hasta que Dios lo metió en un sueño. A través de ese sueño, Dios le reveló al hombre la mujer y le habló acerca de la mujer. Sí. Le transmitió el amor, sí, de un hombre hacia una mujer. Es por eso que cuando se le presentó, Dios dice que Dios le presentó a la mujer que fue formada del interior del hombre, como si de ahí se genera todo, toda la divinidad, todo lo bueno procede del interior. Y Dios, para que el hombre no estuviera afanado, lo metió un sueño. Hasta ese momento el hombre no dormía, ¿eh? Escúchame, el hombre no dormía, no necesitaba dormir, era como Dios. El espíritu siempre está presto, ¿sí? El hombre necesitó dormir hasta que vino el pecado, tuvo que descansar, etcétera, etcétera. Pero Dios le puso un sueño para que a través de ese sueño le transmitiera el principio de amor a su esposa. Ahora bien, ¿sí? En esa, en esa, en esa, en ese, en esa acción, el hombre cuando despertó y Dios le mostró a la mujer, dijo, tú eres yo. Tú eres carne de mi carne, hueso de mis huesos. O sea, eres mía, soy tuyo, somos uno. Y desde ahí se estableció el matrimonio. El matrimonio consta de tres personas. Estaba Dios, el varón y la varona. El varón recibió el amor del Padre para que el varón transmitiera ese amor hacia la mujer. Por eso en la escritura dice, maridos, ama a tu mujer. Y es un deber, dice, debemos amar a nuestra mujer como Dios amó como Jesús amó a la iglesia, ¿sí? Yo te quiero pedir, por favor, ya aquí ya se están conectando algunos, que me hagas tu comentario y ahorita voy a hablar acerca de esto de aspereza. Voy a hablar acerca de esa actitud de mucha gente, de muchos varones, utilizar malos modelos. Y voy a explicar algo. Cuando el hombre ignora el modelo de origen o el concepto de origen del matrimonio, ha optado por adquirir modelos y a lo mejor traes las experiencias de tus padres. Y tenemos aquí en Latinoamérica un modelo machista, un modelo donde el hombre piensa que dando el dinero con eso es más que suficiente. Pero recordemos una cosa, ¿sí? Con el pecado, la mujer perdió su posición, su lugar, y vino a un lugar más bajo que el varón. Por eso dice la escritura que tu deseo será para, el deseo de la mujer será para el marido. Esto es algo muy interesante. Yo lo estuve escuchando en una predicación de mi hija, Gabriela, y hablaba acerca de la maldición en este sentido. Sí. Con dolor multiplicaré los dolores de tu preñeces, con dolor darás a luz. Tu deseo será para con tu marido y tu marido tomará dominio, señorío, sobre ti. Ese principio de maldición se ha traspasado a través de generaciones en todas las civilizaciones donde la mujer solamente vino a ser un artículo más del inventario del hombre. O sea, es parte de mi inventario. Aunque eso no era el principio. Tan así era que antes las mujeres no podían recibir herencia. ¿Sí? La Biblia nos marca cómo las hijas de un hombre que perdió a todos sus hijos reclamaron la herencia. Dice, para que no se pierda el nombre de mi padre. Y fueron con Moisés y reclamaron la herencia. Estoy explicando un poquito acerca de tu desarrollo, pero dame tú un ejemplo. Yo quiero pedirte a ti un ejemplo acerca de generar amargura o de ser áspero con tu esposa. La maldición trajo eso. La primera aspereza que recibió la mujer fue de su marido al, al, al ser exhibida. Cuando Dios le preguntó al hombre qué había hecho, el hombre dijo, la mujer que tú me diste. O sea,
la descubrió, la desnudó, la exhibió. ¿Y cuántas veces hay eso? Cuando tú te das un chiste acerca de tu mujer, denigras en el concepto, mira mi vieja, no, no, que mi vieja me pegó, que mi vieja esto, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, aunque se oyen chistosas y son parte de los programas de chistes de muchos cómicos, en realidad generan amargura en la mujer. Y cuando tu esposo está en amargura, tú estás en amargura porque tú eres uno. Sí, eres uno. Por eso la escritura dice que tus oraciones tienen estorbos si tú eres áspero con tu esposa. En el libro de Primera de Pedro habla precisamente, dice que trata a tu mujer como un vaso frágil. Este término significa una copa especial, ¿sí? Y es algo que muchos no han entendido. No han entendido. La mujer no es frágil en sí. Se tiene que tratar con delicadeza, pero no es frágil. Pues tiene tus hijos. Y el hombre no es muy dado. El umbral del dolor de una mujer a veces es más amplio que el de un varón. Sí. Entonces, fíjate lo que sucede. Cuando el hombre trata en aspereza, en tu idea, la palabra áspero es algo que es rasposo. Pues sí, es algo que raspa. Pues eso genera una irritación, un dolor. Lo tremendo es que termina generando a veces callo, lo que es áspero. Tanto es el roce que genera un callo y por eso en tantos matrimonios hay tanta frialdad, por tanto que generaste esa irritación y ese dolor. En un callo, pues ya el tejido ya no es sensible, se perdieron partes nerviosas, se tiene que cortar o se tiene que limar completamente hasta que vuelva a llegar a la carne. Pues todo ese tipo de situaciones, ¿sí? Pues generan una relación muy triste entre los dos. ¿En cuántas recámaras hay tanta frialdad? eh, Uno de un lado, otro de otro lado. Es más, ahí la psicología del dormir, ¿no? O sea, aquellos que duermen de una manera, duermen de otra, y se muestra todo lo que es la relación entre la pareja. Pues cada vez que tú hablas áspero a tu esposa, tú te estás haciendo daño. La Biblia dice que tus oraciones pueden estar estorbadas si tu esposa está en amargura. Y muchas de las cosas por eso no te salen. ¿Por qué? Porque tu esposa vive en amargura. La Biblia dice, sin visión el pueblo se desenfrena y en un matrimonio donde no hay una misma visión, ahí empieza a haber una división. Ya la esposa quiere otra cosa, ya no quiere trabajar con el marido, ya no quiere estar con el marido, no quiere trabajar juntos y no hay una conciliación. ¿Por qué? Porque a veces hasta les es más fácil estar separados. ¿Por qué? Porque a la mujer le duele la forma de ser tratada del marido. A veces el marido es tosco, es una tosquedad. En la Biblia hay una de las esposas de David, antes era esposa de un hombre llamado Nabal, que, que en hebreo significa tonto, estúpido, necio, ¿no? Pues este hombre era muy, muy, muy bárbaro, muy, muy tosco y hasta había generado una frialdad con su esposa, ¿sí? Pero su esposa era muy sabia e inteligente. Pues todo este tipo de situaciones en tu relación puede suceder. A veces los no se ponen de acuerdo en los roles de la casa. A veces el hombre deja que todo el rol de la casa sea para la mujer, aunque la mujer dice que gobierne bien su casa, no significa que sea la chacha de la casa o la sirvienta, sino que tiene que gobernar, administrar, ejercer dominio. Pues esto debe de ser compartido, los quehaceres tienen que tener un acuerdo, porque cuando tú lo impones de forma jerárquica, de esa manera vas a generar un resentimiento y esas oraciones te van a estorbar, van a estar estorbando tu andar, ¿sí? Una vez, eh, cuando yo estaba chavito, bueno, salía en la cuadra. Yo recuerdo un hombre que cómo maltrataba a su mujer. Eran papás de un amigo.
Y el hombre era, yo me salgo y yo vengo y ya me tienes que tener la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre vivieron juntos, ¿sí? Siempre me vivieron juntos, pero cuando murió ese hombre, la mujer gritaba, gracias que te lo llevaste. O sea, imagínate lo triste. La mujer cuando murió es cuando empezó a disfrutar, no la dejaban salir. El hombre decía, no salgas, no la dejaban tener amigas, que para que no estuviera chismeando. Todo era un control. Ese control de un hombre hacia una mujer genera un resentimiento y sobre todo una opacidad. Haz de cuenta que la mitad de tu vida está en oscuridad. Cuando una mujer no se está desarrollando, no está creciendo, no está viviendo y disfrutando, haz de cuenta que tú como esposo o como hombre tienes un área oscura. ¿Por qué? Porque pues ya no es tu unidad. Y a lo mejor tú puedes ser muy brillante, ese es el concepto de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, es un concepto erróneo, porque Dios jamás puso a la mujer detrás del hombre, siempre lo puso en comunión con el hombre, en una unidad, en una posición y en un ejercicio completo, ¿sí? En un ejercicio. Me acuerdo muy bien de la mamá y hasta de los hijos, con respecto a eso. Era un dominio completo hacia la esposa. La esposa, cuando murió este hombre, se metió a estudiar. Me acuerdo que entró a estudiar una carrera de esas técnicas en bordados, no sé, porque en aquel tiempo en Aguascalientes era muy dado el bordado. Y empezó a disfrutar. Dice, pues yo empecé a vivir cuando murió mi esposo. Y es muy triste cuando el marido debe de trabajar en la mujer para mostrarse. Dice la escritura en el libro de Efesios, en el capítulo 5, que Cristo amó la iglesia, la purificó, la santificó, etcétera, hasta la glorificó. En el versículo 27 del capítulo 5 dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué significa? Que Jesús trabaja en la iglesia para ser uno, para mostrar la misma gloria que Él tiene, la tenga la mujer. Y esto debe de ser también en una relación de esposos, ¿sí? El esposo, tu obra es tu esposa. ¿Para qué? Para que tu esposa también sea glorificada al mismo nivel que tú. Al mismo nivel. Es más, ¿quieres ver una, una, si estás haciendo bien, que tu esposa esté brillando igual que tú? Es más, en este tiempo, ¿quién tiene que brillar? Así dice la escritura en el libro de Isaías, ¿no? Resplandece porque ha venido tu luz. Isaías 60. Tú resplandece, ya vino Jesús, tu luz. Ahora te toca a ti resplandecer. Jesús, es mostrado ahorita al mundo a través de su iglesia. Y esto es algo muy importante que debemos de estar aprendiendo. Dice, una forma podría ser bajar la autoestima del esposo hacia la esposa o viceversa, que puede pasar desde el noviazgo y afectar la relación y no tomar el lugar que tiene cada uno de acuerdo al diseño. Es cierto. Y miren, muchas jovencitas que tienen noviazgos, desde el noviazgo se puede ver verdaderamente cuál sería tu futuro. En muchos noviazgos ya se está viendo el control del novio para con la novia. Y yo he visto, ¿no? Que están de novios, ok, la muchacha se viste, etcétera, nomás se casan y el hombre ya controla hasta su forma de vestir. Todo ese tipo de cosas lo que va a generar es opacidad. El bajar la estima, el autoestima, el atacar la estima, la identidad de la mujer es algo perverso y satánico. Es algo que el diablo utiliza. El diablo utiliza el opacar, el atacar, el condenar. Esa palabra condenar, un juicio adverso. ¿Cuántas veces, ay, mira nomás tú, mira nomás qué blanca estás, mira nomás qué arrugada te has puesto? Todo ese tipo de cosas. Qué bueno, Eli, por tu comentario. Es cierto, y a veces se ve desde el noviazgo, ¿sí? Blanca Flor dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó una nota cuando dice
que la mujer debe de ser obediente a su esposo que camina con Cristo, y si no camina con Cristo también. Pues mira, te voy a decir lo que dice la Escritura. La Escritura dice, mujeres, sujétate a tu marido, ¿sí? Como conforme a Cristo. Es más, aquí en el mismo Efesios capítulo 5, versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Tanto hombres como mujeres, vamos a tomar en cuenta el modelo correcto. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué quiere decir? Si mi modelo es Jesús, quiere decir que mi marido tiene que estar sujeto a Jesús y yo me sujeto a mi marido. La palabra cabeza significa un lugar fuerte, de donde agarrarme. Pues Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. Es del lugar donde se sostiene. Se supone que es un principio de amor. Cristo ama a Jesús, por eso Jesús ama a su creación, al hombre, y por eso es fuerte, para que el hombre se sienta seguro. Pues también el hombre tiene que expresar esa seguridad con la mujer y también tiene que incluir esa estima. Acuérdate que el hombre condenó a la mujer cuando la exhibió, pero el hombre es el instrumento de Jesús para que la mujer tome esa posición. Sí. El hombre tiene que trabajar en su mujer para que su mujer tome su identidad y su posición y su condición como debe de ser. Entonces, ¿qué pasa? Muchos hombres no se están sujetando a Jesús. Pues la mujer le cuesta mucho trabajo sujetarse a ese hombre, porque ese hombre está tomando decisiones que no van conforme a Jesús. Y la Biblia dice que la mujer se sujete a su marido conforme al Señor. O sea, si tu marido está en el Señor, me pongo en esta manera. ¿Qué pasa si tu marido te dice, a partir de ahora, aquí ya no somos cristianos, vamos a ser budistas, etcétera, etcétera? Pues la mujer, pues, que es temerosa de Dios, pues sujetarse a eso va a estar muy complicado, ¿no? Sí, no es así. O que te diga, vamos a saltar el banco, pues no me voy a sujetar a eso, dirá la mujer. Debe de ser conforme al Señor. Si el marido o el esposo no ejerce ese ejercicio de dar seguridad a través de la palabra, le cuesta mucho trabajo a la mujer sujetarse. Y el hombre no debe de sujetar a la mujer. La Biblia nunca dice, marido, sujeta a tu mujer. No, sino que la mujer se sujete al marido. Dice aquí, Midori-san, buen día, pastor, bendiciones. A veces por unirse en yugo desigual se sufren las consecuencias, pero en otros casos, por ejemplo, en el caso de que uno de los dos tenga personalidad narcisista o psicópata, donde al inicio de la relación hay bombardeo de amor y después de relación se vuelve imposible de mantener. Incluso la palabra dice estos evita. Puede pasar con personas que se dicen cristianos pero no dan fruto. Gloria a Dios por los matrimonios que al escuchar el evangelio aceptan la corrección y el perdón de Dios. Mira, cuando una persona tiene estos problemas de narcisismo o de egoísmo en sí, porque ellos se enfocan en sí mismos, pues no nada más van a hacer daño a su pareja, en su entorno se genera un daño, a sí mismo se está haciendo un daño, porque cuando se enfoca una persona a sí misma, siempre nunca va a ser suficiente. La mirada tiene que ser puesta en Jesús. Lo importante es que previo a que te cases, si eres soltera, pues preguntes a Jesús. Rara vez conozco a parejas que le preguntaron a Jesús o a Dios si era correcto esa relación. Sí, a veces dicen, pues así me la aviento y que Dios arregle el desgarriate. No es así. La escritura dice, no te unas a yugo desigual. Y la palabra yugo significa dirección de palabras. Porque puede ser que sea cristiano, pero no opera en la misma palabra. Le cuesta mucho. Hay ministros, hay gente que es muy religiosa,